ahí todavía siguen ingresando personas. Ok, Ujú. les agradecemos muchísimo por llegar a tiempo. Disculpen la demora, es básicamente porque como está llegando todo el mundo todavía, pero si quieren damos entonces un minuto. De acuerdo, sí. Un minuto está bien. Somos un país con mar Pacífico y caribeño, Caribe, Atlántico. Creía poder, ¿verdad? Yo jugando, que estaba, se te olvidaron las llaves. Ay, acuérdate que yo soy falso del cerebro. Eso me acordé ahorita de eso. Total, me dijo unos jóvenes de allá. No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de llevarte al mar para que veas la danza, el vuelo de gaviotas, las olas brillar. No pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza de llevarte al mar para que veas la danza, el vuelo de gaviotas, las olas brillar. Voy guardando centavitos de las últimas cosechas. Si Dios quiere el próximo año llegaremos a la fecha. Prepárate para ver todo lo que hay y te he contado. El mar es un cielo de agua y nunca se ve el otro lado. Y no pierdo la esperanza. Bueno, más bien, yo creo que ya podemos ir arrancando. Eh, Ahí me escuchan bien, sí, sí. Perfectamente. Eh, bueno, más bien agradecerles a todos por la puntualidad y darles la bienvenida a todos y a todas a este taller Contar las Costas con otras miradas. Este taller es una invitación a reflexionar sobre cómo narramos el tema del patrimonio biocultural de nuestras costas. Eh, ¿Verdad? Muchos de aquí, muchas personas que nos acompañan ya estuvieron en el primer taller que realizamos. Eh, entonces, pues este tema fue solicitado por la gran mayoría. Y bueno, como ustedes saben, las historias, los saberes, las tradiciones y los ecosistemas son lo que dan vida a este territorio. Realmente es muchísimo más de lo que vemos, ¿verdad? Y así como la obligación de los comunicadores de transmitir pues esto en historias atractivas para que más y más personas conozcan el valor que tenemos en nuestras costas. Entonces, queremos explorar nuevas miradas, dar espacios a voces de las comunidades que son los que saben, que mantienen esta relación profunda con el mar. Entonces, para no alargarme mucho, les agradezco acompañarnos y ser parte de este espacio de aprendizaje e intercambio. El chat va a estar habilitado para consultas. Ahí les dejé mi contacto por si tienen alguna duda o si tuvieran algún interés de abordar alguna historia que podamos apoyarles de alguna manera, pues ahí tienen el contacto. También recordarles
que vamos a estar brindando certificado digital a las personas que se inscribieron y participaron. Entonces, para que sepan que les va a estar llegando en los próximos días y cualquier duda, pues yo voy a estar ahí anotándolas para leerlas al final, ¿verdad, compañeras? ¿O quieren que haya interrupción? Como ustedes me indiquen. Pues como es un taller y la idea es compartir, podemos hacer pequeñas pausas y compartir en Ok, algunos momentos. Me parece que tiene todo el sentido. yo ahí les aviso entonces. Entonces vamos a dar inicio de una vez. Más bien, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, eh, nos presentamos, Heidi, si quieren. Por supuesto, nos encantaría poder hacer una ronda de presentaciones, pero no vamos a tener el tiempo para eso. Así que si quieren pueden escribir en el chat también su nombre, de dónde son, de qué medio. Igual recordamos que esa información ya la tenemos porque llenaron los cuestionarios. Bueno, yo soy Sadie Salas Víquez, soy comunicadora social y periodista costarricense. Trabajo desde hace muchos años con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente trabajo para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y parte de mi trabajo es también acompañar a periodistas que dan cobertura a temas difíciles, a temas novedosos, a temas que muy relacionados con los derechos humanos, con el contexto, con las situaciones, con el cambio climático también. Me alegra mucho ver algunos nombres conocidos dentro de las personas que se han inscrito y pues la idea es compartir un poco hoy desde la experiencia nuestra, desde la experiencia de ustedes y pues apoyar a Marviva también en esta tarea de acercar a todas las poblaciones a la gran riqueza que nos pertenece a todas y todos que es el patrimonio biocultural. Nuria. Buenas, mi nombre es Nuria Badilla, mucho gusto. Aquí alguna persona conocida veo también por ahí y me emociona mucho estar acá. Les cuento, yo soy psicóloga, trabajo en temas de fortalecimiento de capacidades con organizaciones y con asociaciones, con grupos comunitarios, un poco en el tema, en el espíritu de ayudar a crecer a organizaciones, ayudar a crecer a el trabajo que realizan. Y precisamente desde el privilegio enorme que he tenido de trabajar con las costas, con gente en las comunidades costeras, hoy estamos acá un poco para compartir lo que ha sido el aprendizaje, para compartir con ustedes, para conocer también de su experiencia, porque les voy a confesar que leyendo además los formularios encontramos cosas muy interesantes del trabajo que ustedes realizan. Entonces nos sirvió de insumo montones para preparar lo del día de hoy. Así que sin más, vamos entonces a empezar. Bueno, un segundo, déjenme encontrar mi pantalla, que a veces cuando uno tiene dos pantallas abiertas, entonces ya no encuentra la que necesitaba. Ujú, listo. Un poco para participar hoy, les voy a pedir que intentemos, yo sé que a veces es muy difícil, y más hasta ahora, y más ustedes que están en el tema del periodismo, intentar quitar distracciones, tener papel y lápiz para apuntar si necesitan algo, intentar concentrarnos en la historia y en la conversación de hoy. Y si pueden tener algo para tomar, para que no tengan que levantarse, es fantástico. También me permito agregar a las reglas, si por favor pueden tener cuidado con sus micrófonos que estén apagados, a menos que por supuesto estén usando la palabra, ¿verdad? Porque eso nos ayuda también a todas las demás a estar concentrados. Y para empezar, les vamos a, aquí está el QR, en el chat ahorita les van a poner también la dirección del lugar, que nos cuentes desde qué comunidad o qué pueblo o qué zonas se están conectando ahora. Y déjenme ver. Ujú. Bueno, yo les comento. No. Ya, aquí estamos. Yo me conecto desde San Ramón y no lo puse, así que lo voy a intentar poner ahorita. Tenemos gente desde Coronado,
Moravia, Heredia. Ahí vi que había alguien también de Panamá hace un ratito, de Bogotá. Y bueno, un gusto además porque ustedes también en los formularios nos han ido contando un poco de lo que es la experiencia de trabajar con las costas, de trabajar en las costas eh, y de los retos que enfrentan. Y eso nos ayuda a enriquecer y a ir preparando la información. No se preocupen si no les da tiempo a todas y todos. Vamos a tener otros espacios también para que a lo largo del taller puedan participar de esta manera. Y si no pueden llenarlo acá, bueno, qué dicha, lo pueden escribir en el WhatsApp, en el chat, bueno, en WhatsApp, oíme a mí, en el chat y lo podemos nosotros mismos ir colocando acá para que ustedes les quede más fácil. Bueno, si querés, continuamos entonces. Bueno. Como ustedes se dieron cuenta, pues de previo a este taller les pasamos un cuestionario donde les hicimos una serie de preguntas. Queríamos tener un poco de conocimiento desde la experiencia de cada uno, de cada una. Y la primera pregunta que les hicimos tenía que ver con la relación que tienen con los territorios costeros. Al taller le hemos puesto de nombre Mirar las costas. Entonces, esta es una primera mirada que la estamos diciendo como desde el alma, porque es eso que la sola evocación de las costas nos mueve a cada uno y a cada una, ¿verdad? Esas imágenes que pusimos al inicio del mar, la canción que nos dice qué ganas de ir al mar, y yo siento que de pronto todas y todos decimos, ay, sí, por favor, qué rico, qué ganas de ir al mar, ya, porque de alguna manera tenemos una conexión. La mayoría de las personas que llenaron el cuestionario nos dice que no somos habitantes de las costas. Y ahora justo que estábamos viendo desde dónde nos conectamos, con excepción, digamos, de la ciudad de Panamá, prácticamente nadie tiene como el mar al lado, ¿verdad? No lo podemos ver por nuestra ventana. Pero ocasionalmente vamos porque fuimos, digamos, por razones laborales, porque es nuestro lugar para ir de vacaciones, porque íbamos en la infancia o íbamos en el pasado. Entonces, esta primera fotografía, esta primera imagen que nos dio el cuestionario es que en su gran mayoría no somos habitantes de las costas. Esto nos plantea un reto importante, pero también nos dice que sí tenemos como esta relación afectiva, esta relación emocional con los territorios costeros. Esa es como la mirada desde el alma. Hicimos otras preguntas. Les preguntamos cómo describían ustedes los territorios costeros. Entonces, como de esta mirada de periodistas, de comunicadores y comunicadoras, las palabras que resaltan cuando describimos los territorios costeros es biodiversidad. También hablamos de riqueza natural, hablamos de diversidad cultural y surgen algunas otras palabras muy vinculadas con conservación, ecosistemas, desigualdad, comunidades, turismo, ¿verdad? Pero resalta mucho que vemos territorio costero y decimos biodiversidad, riqueza natural. Ahora, preguntamos también por las inquietudes, por los problemas que ustedes desde su cobertura, desde su conocimiento, desde su visita a los territorios costeros identifican. Aquí es muy interesante porque si se dieron cuenta a la hora de la descripción, nos estamos centrando en la parte natural, la biodiversidad. Cuando hablamos de los problemas, volvemos a ver definitivamente a la gente, a las comunidades. Surge con mucha fuerza el problema de la gentrificación. Hablamos de desigualdad, de abandono estatal y surgen algunos otros problemas que están ahí de contaminación, narcotráfico, turismo desmedido, etcétera. Hay una mirada preocupada sobre estos temas cuando pensamos en los territorios costeros. Y luego les preguntamos por retos en las coberturas, ¿verdad? Casi todas las personas nos dijeron que sí tenían experiencia haciendo cobertura sobre territorios costeros, pero esta cobertura no es sencilla. Entonces, uno de los principales retos es acercarse a las comunidades, precisamente porque no vivimos ahí, porque no tenemos ese contacto directo. Hay retos
ambientales, retos de territorio, retos en el desarrollo territorial y otros por el estilo. Aquí fueron muy, muy, muy amplias todas las respuestas. Sí, y yo quiero señalar además que, además de ser muy amplios, fueron muy diversos. O sea, hay temas comunes, el tema de las comunidades, ambiental, retos, territorio, pero después de eso dijeron tantísimas cosas tan diversas que lo único que la sensación que teníamos cuando veíamos los cuestionarios era que había muchas preocupaciones sobre muchos temas y mucho conocimiento, pero además de esa realidad muy preocupada por lo que veían. Ok, bueno, eso era como esa mirada que quisimos tener de entrada de todo el conocimiento y la experiencia que ustedes ya tienen y que vamos a traer y aportar en este taller. ¿En qué nos vamos a concentrar? Obviamente el tema es muy amplio. Cuando vimos sus expectativas, también nos dimos cuenta que tenían expectativas muy amplias que no vamos a poder cubrir en estas 2 horas de conversación. Pero bueno, va a quedar material para que luego Marviva organice seguimientos, ¿no? ¿De qué nos vamos a concentrar en esta sesión? Bueno, primero vamos a hablar sobre patrimonio biocultural. ¿De qué hablamos cuando decimos patrimonio biocultural? Luego vamos a hablar sobre la práctica periodística, la práctica de comunicación. Cómo estamos actualmente contando las costas, cómo se cuentan por lo general, y vamos a identificar prácticas y riesgos. Y finalmente en el módulo 3, que es donde ya queremos avanzar a cómo comunicar mejor, pues les vamos a compartir algunas herramientas y prácticas que esperamos les puedan apoyar a mejorar su trabajo. Sí, y como se dan cuenta es muy ambicioso para un espacio pequeñito de tiempo, pero por lo menos llevarnos una pincelada de información que nos sea muy útil. ¿De qué hablamos entonces cuando decimos patrimonio biocultural? El patrimonio biocultural es el resultado de la relación entre una comunidad y su entorno a lo largo del tiempo. Es lo que existe, ¿sí? Hablamos del bosque, del manglar, la relación de las personas con las semillas, con su ecosistema. Es toda la relación que hay en el conocimiento de las personas de su entorno, ¿no? Pero también es lo que entonces lo que se sabe es el conocimiento, la lengua, la cosmovisión. Hace unos días escuchaba un podcast de Radio Ambulante y me gustaba mucho cuando el señor este contaba la relación con la papa, que la papa es una persona, es un ser vivo, no solamente un ser vivo, sino es alguien que les acompaña. Y precisamente esa relación con en una isla me contaban que las candelas son las semillas que caen del manglar y que se ven como una candela, como una vela plum, que caen y se clavan. Es precisamente ese conocimiento, la forma en la que se describen y las palabras que se usan. Es todo lo que se hace, la forma en la que se hace agricultura tradicional, los rituales, la forma de cuidar la tierra. Todas esas cosas son el patrimonio biocultural. Y por eso precisamente tenemos que tener en cuenta la relación entre biodiversidad y cultura no está separada, no es como que, ay, la naturaleza es muy bonita, es la vida, es la identidad, es el conocimiento, pero no es el mismo conocimiento que yo probablemente tengo cuando me siento frente al mar y me pongo a conversar, sino que a veces es sentarse en el patio de su propia casa, entonces la relación es distinta. Son los saberes locales, cuándo se pesca, cómo se pesca, con qué se curan. Ayer escuchaba a alguien que decía de la gavilana, que es una planta que sabe horrible, que crece en muchas zonas rurales de este país. Y decían, ay, ¿qué es la gavilana? Y yo, mi experiencia cuando crecí en zonas rurales era la gavilana es una cosa que le dan a usted cuando le duele la panza y sabe espantosa. Pero precisamente esa relación de la medicina tradicional, de las leyendas, de la música, de la gastronomía, también tiene que ver con la diversidad de actores locales en las costas. ¿Quiénes son las personas que están en las costas? Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las personas pescadoras, las mujeres organizadas, las juventudes. Y tiene que ver, perdón un segundo, que mi cámara acaba de tener un problemita. Ya la arreglo. Perdón, se cayó. También tiene que ver con la diversidad de actores locales en las costas, los pueblos, esa parte, y el enfoque territorial y las realidades distintas en el Pacífico Norte y el Pacífico Sur de nuestro país. Aprovecho, Nuria, también para comentar
que es también considerar que todos estos territorios costeros tienen una historia y es una historia antiquísima, ¿verdad? Por ejemplo, en el Caribe de Costa Rica, específicamente en Cahuita, que es una comunidad en el Caribe Sur, se han hecho unos descubrimientos sobre unos barcos que estaban hundidos y que los habitantes locales tenían leyendas y tenían historias sobre estos barcos y había un conocimiento, ¿verdad?, de que habían unos naufragios importantes ahí. Y luego, pues con el apoyo de buceadores locales, de un grupo de jóvenes que aprendieron a bucear y aprendieron arqueología submarina y el apoyo de algunas universidades, se logró descubrir que efectivamente estos naufragios eran de algunos barcos que habían estado en el tráfico de personas en la época del comercio de personas esclavizadas y que tenían una historia riquísima y valiosísima. Lo mismo las comunidades del Golfo de Nicoya también encuentran en todos sus territorios vestigios de las civilizaciones antiguas, de los pueblos precolombinos. Entonces hay una historia muy rica que está ahí en esos territorios y que sigue estando presente y que sigue siendo como fuente de un montón de conocimientos y tradiciones. Entonces el patrimonio biocultural está hecho de todas esas cosas tan ricas y tan complejas. Y ahora viene el tema. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo contamos esas costas que tienen tantas capas y que tienen tanta complejidad? Bueno, entonces también, pues para empezar este módulo, para poder hablar de cómo lo contamos, quisimos ir a ver la práctica. ¿Qué se está haciendo? Hicimos un ejercicio muy simple, ¿verdad? Este no es un gran monitoreo y entonces quisimos buscar qué notas de prensa se habían publicado específicamente sobre el Golfo de Nicoya en Costa Rica entre julio de 2025 y mayo de 2026. Permitimos al algoritmo hacernos la selección y consideramos solo las primeras 20 notas que rankea Google como las, digamos, como las que han tenido más visitación, en las que han tenido un poco más de impacto de acuerdo con los criterios de del algoritmo. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, de estas 20 notas, 17 eran notas de medios nacionales y 3 notas de medios internacionales. Solo una de un medio local. ¿Quiere decir esto que los medios locales no están publicando lo suficiente? No, quiere decir que el algoritmo no los está reconociendo, porque los algoritmos ya sabemos que tienen sus criterios. Entonces, encontramos esto y luego encontramos una diversidad de temas. Estas 20 notas tenían una diversidad de temas. Veamos en detalle cuáles eran esos temas que nos encontramos en esta rápida mirada a la prensa en Costa Rica. Encontramos 6 notas sobre la veda pesquera. Este es un tema común y recurrente sobre el que los medios de comunicación informan sobre la situación y la realidad de las costas. Encontramos 4 notas que hablan de iniciativas privadas, 2 que relataban la misma iniciativa, 4 notas que hablaban sobre iniciativas comunitarias, también 2 que estaban hablando sobre la misma iniciativa. De las 20 notas, 2 notas que hacían denuncia de la problemática local, 2 notas que eran cápsulas turísticas, curiosamente ambas notas eran de televisión, 2 notas sobre fenómenos meteorológicos que estaban más como en la onda de sucesos y solo una nota sobre avance científico. No, esto no es exhaustivo, no es un estudio, no nos va a dar así como datos firmes, pero nos permite hacer una mirada, ¿verdad? Una mirada de cómo está, cómo se mueve el tema de las costas en la prensa costarricense. Y a partir de ahí, pues poder seguir analizando, digamos, un poco como de las prácticas. Los enfoques que tenían, 9, o sea, la mayoría eran notas informativas, ¿verdad? Notas muy breves, notas muy concretas de esto fue lo que pasó o es lo que está pasando. 5 notas curiosas o notas de color, de estas que cuando aprendíamos periodismo nos decían que son como para aligerar la agenda informativa, como para tener algo ahí como agradable que contar. 3 notas como positivas, de estas donde nada más te cuentan como qué lindo todo. 2 notas que ya caen dentro de lo que llamamos periodismo de soluciones, que es mucho más compleja, ¿verdad? Y luego 2 notas de denuncia. Tenemos un comentario de Michelle en el chat
que me parece súper acertado. Hola Michelle, qué lindo saludarte. Dice Michelle que hay que tener cuidado con el sesgo del algoritmo debido al posicionamiento SEO. Puede que el algoritmo no esté mostrando todas las notas producidas, sino las que tienen mejor SEO. Efectivamente, no, no, sí, definitivamente. eh, Permitirle al algoritmo hacer la selección es tramposo. Pero No, como les y de decíamos, hecho, perdón, y de que te interrumpa, y de hecho nos llamó la atención porque, por ejemplo, por alguna configuración, el sitio de la Nación no aparece como noticia, sino que aparece en notas. Entonces, cuando una hace la selección de ver la información de las noticias, la Nación nunca aparece por alguna configuración que tiene el sitio, precisamente. Entonces, sí, evidentemente esto es nada científico y es un primer acercamiento, nada más. sí, quisimos hacer eso, quisimos asomarnos y tener una mirada sobre lo que se está publicando y pues eso, ¿no? Como le dejamos al algoritmo esa responsabilidad a sabiendas de que no es algo como decía Nuria, no es un estudio así como consolidado, pero nos permitió hacer esta pequeña mirada. Entonces, ¿qué encontramos? Ok, a partir, digamos, de estas 20 notas con toda esta, teniendo claro, ¿verdad? Que no es todo lo que hay, que no es todo lo que se publica, sí logramos identificar en esta práctica algunos de los riesgos más comunes en la cobertura de las zonas costeras. Uno de estos riesgos y el más común, el que vemos con mayor frecuencia, no solo en estas 9 notas, sino por lo general, es la invisibilización de los actores locales. Notas, ya luego vamos a profundizar en esto. Otro de los riesgos que encontramos es el centralismo. Notas que están escritas desde, digamos, en Costa Rica es muy fácil porque el centro del país es justamente el centro geográfico, el Valle Central, y es entonces esta mirada desde lo urbano, desde las capitales, desde las ciudades, ¿no? Entonces, ese es otro de los riesgos que encontramos con frecuencia. Perdón, Ah, mi PowerPoint decidió que no quería que lo vieran, entonces ya regresamos en ataque vivo. de Sí, le dio timidez. timidez, o sea, perdón. Bueno, ahí les sigo contando. Otro de los riesgos que encontramos con frecuencia es el uso del lenguaje técnico, ¿verdad? Es estas notas que de pronto pueden ser sobre un avance científico o pueden ser sobre una especie marina o pueden ser sobre un descubrimiento arqueológico, pero que se quedan en el lenguaje técnico. Otra cosa que es común, y no solo en la cobertura de las costas y del patrimonio biocultural costero, es la falta de contexto. Esto, pues podemos hablar mucho de las condiciones en las que se ejerce en la actualidad el periodismo, ¿verdad? Pero hay poco tiempo, poco espacio para que nuestras notas realmente reflejen el contexto. Entonces, la falta de contexto. Encontramos otro riesgo común en la cobertura de comunidades rurales, de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y en este caso de las costas, que es la folclorización o el exotismo. Y también encontramos otro de los riesgos comunes, que es la narrativa de crisis. Y como les decía, ya vamos a profundizar un poquito en eso. Vamos a ir viendo algunos casos. Espérate, porque ya logré que me funcionara la parte anterior y yo quería hacerles una pregunta. Ah, bueno. Dame. Y la pregunta es, ¿cómo describen ustedes la cobertura en los territorios costeros? ¿Sí? Y ya conocen el asunto. Ustedes eh, entran al QR, ahí está la dirección, pero nos interesa mucho saber cómo lo describen ustedes, cómo lo ven, cuál es su lectura, porque una es la que nos dice el algoritmo, una es la que nosotras vemos, pero nos interesa muchísimo que nos cuenten un poquito y se vale escribirlo en el chat, se vale si alguien quiere abrir el micrófono y compartir brevemente, pero nos interesa mucho saber cómo lo piensan, cómo lo ven. Entonces, ah, ya, wow. Bueno, evidentemente están acá por la misma razón, aparentemente a todo el mundo le movió lo mismo y pareciera haber como algo común, ¿no? Más temas negativos, es poca, es deficiente, es esporádica.
es oportunista, es sesgada. En el chat tenemos otro. Déjame. Ajá. No. En el chat tenemos la dirección del Mentimeter para que ustedes participen. Pero sí, básicamente creo que hay como una unanimidad de que lo que tenemos de la opinión de lo que vemos en los medios de comunicación es muy parecida a lo que Sadie nos está diciendo. Te cedo la palabra, Sadie, otra vez. Gracias. Eh, bueno, la idea ahora es ir viendo algunos ejemplos y poder profundizar en estos riesgos con la intención de ir identificándolos, ¿verdad? Y de que podamos hacer un poco como de autocrítica también y que podamos decir, ay, mira, de pronto yo he estado reproduciendo esto, sin darme cuenta, ¿no? Entonces, esa es un poco como la intención y no tanto como regañar ni señalar, así como error, 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 error. Todos los casos que estamos usando son casos ciertos, pero no son casos de, digamos, ni de Costa Rica y tratamos que, no de los países que identificamos que estaban participando. Villa de Salvador Entonces, no queda en El Salvador. no, queda en Perú. Ok, a ver, veamos estos dos ejemplos. Uno dice, la acción de voluntariado corporativo une 3 marcas para limpiar playa en Villa El Salvador. Y el otro dice, el científico que quiere enseñarnos a pescar. Y entonces uno dice, ya llegó alguien a salvar las costas, ¿no? Ustedes lo decían hace un rato, es trágico, es terrible lo que encontramos de las costas. Entonces, por dicha, 3 marcas se unieron para limpiar la playa en Villa El Salvador y hay un científico que quiere enseñarnos a pescar. Eh, ¿Cuál es el riesgo, digamos, que podríamos identificar en estas dos notas? Obviamente con solo el titular no es suficiente, pero bueno, para el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el riesgo que podríamos identificar en estas dos notas? Nosotros, después de leerlas y todo, vemos que en estas dos notas hay un ejemplo de invisibilización de actores locales. En la nota sobre el voluntariado corporativo, todas las voces que hablan, las personas a las que se entrevistan, son de las 3 empresas. Las fotografías son de los voluntarios de las 3 empresas. Toda la situación que se narra es cómo estas 3 empresas fueron a limpiar las playas. No hay una entrevista a una persona local, no hay ningún protagonismo que se le da a las personas que viven en esas costas, sino que toda la noticia está hecha a partir de las tres empresas. Y bueno, es también casi lo que podríamos llamar como un publireportaje, ¿verdad? De esta acción de estas 3 empresas. Y en la y, segunda, dale, Nuri. ajá. No, y yo quiero agregar algo, y es que lo decía alguien en Costa de Pájaros, nosotras nos organizamos para ir a limpiar la costa todas las semanas. Pero todas las semanas se vuelve a ensuciar y no necesariamente por la gente que viene, porque muchas veces el mar trae la basura. Entonces, limitarnos a solamente pensar que el problema se resuelve con ir a limpiar la playa una vez, eh, es muy inocente, porque el río va a seguir trayendo la basura que viene desde las ciudades, desde los lugares más grandes, y vamos a seguir entonces teniendo el mismo problema por más que alguien vaya. Entonces, ¿cómo se vive el tener esa basura? Alguien me decía, la frustración que yo siento cuando me levanto y sigo viendo la basura ahí que el día anterior quitamos porque las trajo el mar más, es terrible. Entonces, esa sensación de vivir, de que su casa, de que de pronto el patio de tu casa se llene de basura es muy grande, ¿no? Nos dice Melanie Calderón en el chat que son actores externos los que están generando acciones según esos titulares. Efectivamente, en el caso del científico, ¿verdad? Cuando vimos ese titular, Nuria y yo decíamos, ¿cómo se sentirán las personas que tienen 50 años de experiencia pescando, que son de repente hijas, hijos, nietos, nietas de pescadores, cuando leen que un científico les quiere enseñar a pescar, ¿verdad? Mira, Entonces, Michelle Soto dice, hace poco escuché a Alessandra Baltodano de Wimblu planteando que el arco narrativo del viaje del héroe limita la mirada sobre un territorio y creo que es una observación valiosa, dice. Hay que tener cuidado y no confundir a un personaje con un héroe.
Súper, excelente, Michelle. Más adelante, cuando hablemos un poquito de storytelling, ese comentario nos va a servir montones. Alonso Martínez había señalado antes que también es importante considerar el medio, ¿verdad? Si es un medio nacional o regional y que lo nacional a veces se limita a sucesos. Por supuesto, ustedes están de alguna manera limitados al marco de acción del medio en el que trabajan, ¿no? Pero también es como una invitación a explorar los límites, a proponer. Obviamente muchas veces solo tenemos que hacer notas muy cortas que son para aquí y ahora y tenemos que hacer 9 notas en una mañana, pero de pronto en otro momento tenemos la oportunidad de plantear un reportaje, de plantear una investigación y de ir como probando los límites de nuestro propio medio. Y antes Em, de pasar a la siguiente, quiero leer lo que Melanie nos dice, Melanie Calderón nos dice. Es súper importante. Creo que eso también hace que las personas locales no quieran mucho a las personas del GAM que vienen a las costas. Yo le voy a poner una estatua a esta mujer porque es cierto. Alguien decía, yo he estado como en 40.000 talleres y esta es de las primeras veces en que entiendo lo que están diciendo. Viene la gente del centro de allá de arriba de la montaña, del valle, y vienen a decirme cómo son las cosas. Y vienen a explicarme cómo son las cosas. Y nos vienen a enseñar. Y esa es la parte de que tampoco la gente tiene muchas ganas, ¿verdad? De que venga la cobertura, que vienen con su propia mirada. Sadie. bueno, sigamos, sí, sigamos. Entonces, bueno, estábamos hablando de que este es un riesgo que estamos llamando invisibilización de actores locales. ¿Qué implica? Pues implica el uso de una sola voz, que por lo general es una voz institucional, es una voz experta, es una voz corporativa. Se ignora la perspectiva de la gente que convive cotidianamente con el tema, ¿verdad? ¿Qué tienen que decir sobre la limpieza de las playas? ¿Qué tienen que decir sobre la pesca en estos casos? Usamos por lo general fotografías ilustrativas o fotografías que nos da los protagonistas, ¿no? En este caso son las empresas que fueron a limpiar la playa las que nos mandan las fotos y esas son las que usamos, ¿no? Y nos quedamos en la superficie de un tema. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Pues también hay razones que tienen que ver con la práctica periodística de por qué lo hacemos. No, Ujú. no me la sé de memoria. Qué barbaridad. Bueno, a ver, una de las cosas que hacemos como periodistas por 20.000 condiciones que tenemos es que reproducimos los comunicados de prensa, ¿verdad? Entonces, así nos mandó la empresa el comunicado sobre su limpieza de playas, lo copiamos y lo pegamos. Ahí, entonces, obviamente, pues vamos a estar invisibilizando las voces locales. ¿Qué otra cosa hacemos también que es parte como de nuestras prácticas? Que no, Uy, es que estaba intentando no me hacer lo esta sé. cosa que me A tapa ver, la mitad de la pantalla. bueno, no participamos en la actividad, nosotros no fuimos a la limpieza de playa, entonces no pudimos estar ahí para entrevistar a otras personas, ¿no? O no conocemos no, el terreno donde el científico está investigando. ¿Qué más hacemos también y por qué lo hacemos? No tenemos contactos locales. Esto nos pasa mucho. Resulta que efectivamente, pues nos llegó el comunicado de prensa, es interesante, queremos compartir esa noticia, ¿por qué no? Nos parece que es importante, pero si tuviéramos a alguien de esa comunidad a quien podamos llamar y preguntarle, podríamos solucionar un poco esa ausencia de voces locales, pero no solemos tener contactos locales, no existe un directorio. Entonces, bueno, acá precisamente, ¿qué opciones podríamos tener de respuesta? ¿Cómo podríamos avanzar en solucionar? Sería muy bueno que si vamos a darle cobertura al tema costero, vayamos construyendo un directorio de contactos locales y podamos saber qué asociaciones de desarrollo, de jóvenes, de mujeres, de pescadores existen en esas comunidades y tengamos teléfonos, tengamos contactos, que sepamos también qué instituciones trabajan ahí, qué proyectos de universidades están ahí, podamos tener ese directorio de contactos locales que rápidamente nos permitan tener acceso a esas otras voces. Que tengamos imágenes propias, que cualquier gira, que cualquier situación que vamos a ir a cubrir, otra cosa que nada que ver, pero es en las costas, aprovechemos para tener fotos de stock que sean fotos reales de los territorios, ¿no? Y que en la medida de lo posible, pues se puedan programar giras de campo o empatar. Que vamos a ir a hacer una cobertura de un acto oficial, de la inauguración de un acueducto, pues vamos a eso, ¿no? Pero aprovechamos para visitar algunas comunidades y traer material.
Pasemos al segundo ejemplo. Son 6 casos y vamos a tener que meterle un poquito el acelerador. Sí, lo prometemos. El segundo caso nos dice Esmeralda, un paraíso marino costero que debes descubrir, desde majestuosos manglares hasta islas llenas de vida. Esmeralda guarda algunos de los ecosistemas más ricos y fascinantes del Ecuador. Sí, y Sí, la segunda dice, DIF estatal lleva apoyos por primera vez a comunidades olvidadas de Durango. ¿y cuál es el riesgo que tenemos cuando vemos estas cosas tan maravillosas o terribles? Nos enfrentamos a un centralismo, estamos viendo las costas, y ya lo dijo Melanie no, sí fue Melanie hace un rato, lo estamos viendo desde el Valle Central, lo estamos viendo desde el gran área metropolitana, lo estamos viendo desde las montañas, desde el centro del país, desde la capital, y entonces las comunidades de Durango están olvidadas, no existen. O Esmeraldas es un paraíso con una diversidad impresionante, no son solo bellas, pero es un paraíso por descubrir, pero ahí en la foto se ve un montón de casas. O sea, alguien ya lo descubrió. Eso es como el cuento de Cristóbal Colón, que los indígenas llegaron y llegó Colón y entonces cantaban, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Ahí la gente ya está, no necesitaban que los descubrieran. Estamos encontrando que lo estamos viendo desde nuestra realidad. Si yo no lo descubrí, no existía. Sí, igual, cuando hablamos de comunidades olvidadas o familias que lo necesitan, también es la gente de esa comunidad, así es como quiere que la nombren, así es como quiere que la digan. Bueno, si es una voz local, un líder local, una lideresa local, la que dice en tono de denuncia, estamos olvidadas, es muy válido decirlo, pero si somos nosotros desde afuera, desde nuestra mirada de Valle Central, quienes les vamos a decir olvidados, ¿verdad? También ahí hay una carga. Y Veamos Melanie nos por qué dice lo en el chat, hacemos. espérate, Melanie nos dice en el chat desde el capitalismo y el consumismo con una imagen de debe ser explotado. O sea, Sí, sí, eso lo vamos a ver más adelante también, Melanie. Así es. es que ella ya vio la presentación, entonces nos está ayudando a adelantarlo. Ok, ¿qué implica este centralismo? La información la hacemos y la dirigimos al público urbano, al público del Valle Central. Usted que vive en Atillo tiene que ir a descubrir esa playa. Usted que vive en Desamparados tiene que ir a descubrir ese paraíso. Y entonces no le estamos hablando a la gente que ya vive en las costas, ¿no? Se presenta el tema como si fuera algo insólito, un descubrimiento, una novedad, algo que no se puede creer desde nuestra mirada, ¿no? Se presenta el territorio entonces como lejano, desconocido o en este caso también como olvidado y no se consideran las necesidades de las personas locales. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué prácticas tenemos ya como interiorizadas? Por lo general partimos de nuestra propia experiencia. Como yo no lo conocía, pienso que nadie más lo conoce. Eso es como estas notas de cuando te ponen, bueno, a los costarricenses que nos dicen ticos, ¿verdad? Y entonces ponen como un tico en Egipto. Miles de ticos han ido a Egipto montones de veces, ¿verdad? Que yo nunca haya ido y para mí sea la gran experiencia, no quiere decir que sea la experiencia universal, ¿no? Entonces, partimos de nuestra propia experiencia y como desconocemos los territorios, creemos que todo el mundo los desconoce. También sucede que no hemos investigado suficiente. ¿Verdad? No investigamos suficiente sobre la realidad de la zona. ¿Qué más tenemos ahí de los riesgos? No tenemos contactos locales, ya lo decíamos, ¿verdad? Entonces también tampoco podemos contrastar esa información. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, podemos pensar, sí, está bien, para mí esto es insólito, para mí esto es novedoso, pero voy a posicionarme en una experiencia más grande que la mía. Lo del directorio de contactos locales que nos puede ayudar y también pues hacer un poco de investigación sobre el tema que estamos tratando. Y yo quiero traer el comentario de Michelle en el chat, Michelle Soto, que dice, concuerdo con Melanie y agrego, también hay una narrativa colonialista que reproducimos muchas veces, diría que la mayoría de las veces, de manera inconsciente. Muchas veces reproducimos nada más sin preguntarnos, ¿realmente la gente querrá que lo vean así, como que Durango es un paraíso sin descubrir? Cuando la gente de ahí ya se siente bastante, conoce todos los callejones, el manglar. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de andar que los lleven en lancha por el manglar a algún lado.
uno dice, pero ¿cómo esta gente se ubica en este lugar? O sea, yo podría tardar 40 años perdida dentro del manglar en la lancha y jamás lograría llegar al mar. Y ellos van en la lancha, yum, 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 en medio de los árboles, que todos son iguales, en medio del manglar, que es todo igual. Bueno, que yo sea una ignorante y no pueda hacer eso, no hace que el lugar sea por descubrir y que sea desconocido. Simplemente hace, uno lo veo desde mi mirada. Ahora, también esto nos llama como a ser bien creativas y bien creativos con nuestra forma de narrar, porque efectivamente queremos invitar a más personas a conocer esa belleza, queremos decirle al mundo lo hermoso que es, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer entonces sin estos sesgos colonialistas y sin estas miradas centralistas? Vamos al siguiente caso. Ok, acá tenemos la bomba biológica del océano Antártico revela el rol clave de una microalga en la captura de carbono. Pasemos a la siguiente de una vez, Nuria, para que Sí, veamos. esta es Sí. alucinante, ¿verdad? Porque déjame, a ver, según los resultados durante la ACR, la microalga actuó como el principal organismo encargado de capturar el carbono a través de la fotosíntesis. Seguimos adelante, dice, el equipo identificó que en este periodo Phaeocyst representó el 60% de la comunidad de productores primarios, mientras que las diatomeas del género Flagirariopsis, mejor les preguntamos. Y luego viene la cita de los autores, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que otra vez el esto me hace Eso, lo mismo. esa nota que tomamos ahí no es una revista científica, es la sección de medio ambiente de un medio. Ujú. Y les íbamos a preguntar a ustedes, pero Mentimeter está dándome problemas en este momento. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué pasan ese tipo, por qué usan ese tipo de lenguaje? Y como Mentimeter no nos funciona, lo podemos decir por el chat. ¿Ustedes por qué creen que se usa ese tipo de lenguaje? Déjenme, voy a... Porque el riesgo, digamos, que identificamos en esas notas es el lenguaje técnico, el Sí, uso del lenguaje técnico. yo tengo que volver a iniciar el, esto. Bueno, veamos. Un Veamos segundo. si tenemos alguna respuesta, si alguien nos cuenta por qué cree que usamos el lenguaje. Gabriela Mora nos dice, repitieron sin entender a partir de un comunicado técnico, tal vez. Melanie nos dice, está dirigido a un público limitado. ¿Qué más? ¿Qué creen Exactamente. ustedes que hay detrás de el uso de un lenguaje tan técnico en esa nota? Bueno, Efectivamente, cuando usamos el lenguaje público, digo, perdón, el lenguaje técnico, así sin hacer un esfuerzo, ¿verdad? Pues podemos volver a pensar en nuestras prácticas periodísticas y efectivamente reproducimos lo que dicen las personas expertas o la información que viene en estudios o en comunicados de prensa y la reproducimos tal cual. Copiamos y pegamos, ¿verdad? Asumimos que nuestro público es experto en el tema, un poco lo que nos dicen, ¿no? Que es un público limitado que va a entender eso. Pero resulta que está en la sección de medio ambiente de un medio que no es una revista científica, ¿no? Entonces es para un público más amplio. Ahora, yo nada más me imagino a mi mamá, que es una señora adulta mayor, que en el periódico se encuentra eso, ni siquiera lo va a volver a ver y que vive en las costas, además, perdón, vive cerca de las costas. ¿Y qué pensarían o qué sentirían cuando leen una cosa así, verdad? O sea, cómo puede sentirse reflejado o la persona promedio en el Valle Central? yo sí creo, nos dice Michelle, yo sí creo importante utilizar el lenguaje técnico definiéndolo y explicándolo. Soy defensora de la democratización del conocimiento. Es necesario bajar lo técnico del podio, porque si no es dogma y no un proceso de construcción de conocimiento. Efectivamente, efectivamente. Y veamos por qué lo haría, por si puedes poner las tres viñetas de una vez. Gracias. Bueno, no tenemos elementos para entender la información, ¿verdad? Entonces, nosotros como periodistas o como comunicadores recibimos ese comunicado, no lo entendimos, pero lo pegamos en el medio, ¿no? No pedimos que nos expliquen. Si tenemos el contacto con esas científicas que hicieron el estudio de la microalga, si las vamos a entrevistar o podemos entrevistarlas, podemos pedirles que nos expliquen, mire, productores primarios, ¿a qué se refieren cuando dicen eso? ¿Verdad? Y la otra es
no nos esforzamos por explicar. Un poco lo que dice Michelle, ¿no? Hay que democratizar ese conocimiento, tenemos que definir y explicar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué opciones tenemos frente a eso? Explicar con palabras sencillas y validar con especialistas. Por ejemplo, digamos, yo trabajo mucho con abogados y abogadas y a veces me toca hacer como esta traducción de un lenguaje técnico jurídico y entonces yo hago esa traducción y digo yo, bueno, entonces puedo decir ta y me dicen, no, porque eso no es preciso. Ok, puedo decir tú, exacto, de esa forma sí. Entonces también hay que dialogar con el experto o con la experta para estar seguras de que estamos traduciendo bien, ¿no? Es bueno usar ejemplos y metáforas, esto es como si tal cosa, ¿no? Y luego también es bueno que contemos con un glosario de términos frecuentes y que podamos también ponerlo en nuestras notas. Y a mí me encanta por los comentarios en el chat porque esto ha enriquecido mucho la conversación y no nos obliga a nosotros a hablar tanto, porque Melanie nos dice, de igual manera, limita el consumo de dióxido de carbono en un lugar determinado cuando en realidad las microalgas consumen dióxido de carbono en todo el mundo y son las grandes productoras de oxígeno. ¿Ve? Ya hasta aprendí algo sobre las microalgas. Y Adelaide Rivas nos dice, es importante entender que hoy en día la desinformación a través de las redes sociales está destruyendo el pensamiento crítico. Por eso, sí considero necesario pegarnos a las fuentes primarias. El tema aquí es tener la habilidad de traducirlo a las poblaciones. Amén. Vean, yo les voy a, era lo que les decía hace un rato. Estar en un taller y que la gente te diga, es la primera vez que yo le entiendo a la gente que está facilitándonos un taller. Y no es porque yo sea súper carguísima y que haya entendido el concepto, no, era un tema que ya habían trabajado con otras personas, pero que las otras personas a veces llegaron, se sentaron, pusieron una mesita enfrente, pusieron sus papeles y fueron dando la charla, pensando que la gente que tenían enfrente tenía el deber de entenderle. O sea, no hace que uno sea más carga o que simplemente a veces tenemos que hacer el esfuerzo de decirle, están comprendiendo, me estoy explicando bien, para darle el chance de decir, ay, yo no le estoy entendiendo, fulanita, porque es eso, es decir, cómo le llevamos a la gente el esfuerzo. A ver, yo quiero A ver, leerlos sí, todos. yo los leo, Nuria, yo los leo. Sí, porque es que tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, ¿verdad? Cristian nos dice, no podemos pensar que el lector es tonto y comunicar no significa simplificar. Michelle nos dice que no solo las personas científicas usan lenguaje técnico y nos cuenta una historia de un señor que se encontró en el Golfo. Y luego Chris nos dice que hay que incorporar a la comunicación todo el tema, digamos, de la educación, ¿no? Es como muy importante eso, ¿eh? Hay un esfuerzo que tenemos que hacer, no se trata de no incorporar el lenguaje técnico, no se trata de que no podamos hacer también una tarea de divulgación científica, pero sí nos dice, tenemos que esforzarnos más, sigamos. Ok, acá tenemos este otro caso. Como vimos en ese breve mostrario de notas definidas por el algoritmo, la veda pesquera es uno de los temas recurrentes. Esta es una nota que dice, pescadores reciben subsidio por veda. Y luego dice que un ministerio va a dar una veda. ¿Cómo se va a trabajar a través de un banco? ¿Qué encontramos en esta nota? Falta de contexto. Luego, cuando la vemos, nos dicen, bueno, de cuánto dinero va a ser destinado para los subsidios, a partir de qué fecha, qué requisitos tienen que llevar. En ningún momento la veda nos dice por qué esas familias pescadoras necesitan un subsidio. Y Y conversando con Nuria, pues veíamos lo que esto ah, puede implicar, ¿verdad? hace unas semanas, hace unos meses, un cliente de mi esposo quería donar a alguna escuela materiales, pupitres, algo. Entonces yo le dije, ay, yo he visto una escuela en Costa de Pájaros que necesita mucha ayuda. Aunque somos de San Ramón, tenía también claro de que la escuela de Costa de Pájaros estaba todavía peor. Contactamos a la clínica con la escuela de Costa de Pájaros, empiezan a hablar y a los días le dice la señora la secretaria del cliente, le dice, es que vieras que no nos logramos entender y entonces no le vamos a dar la donación, pero nosotros realmente queremos ayudar. Y yo le digo, a ver, explícame qué fue lo que pasó. Y entonces yo la llamo y ella me dice, es que no querían recibir la donación.
Y entonces yo llamo al director de la escuela, que no lo conocía, y el señor me dice, es que vea, no tenemos, hasta que empiece la veda, no tenemos quien pinte la escuela, entonces la pintura se va a perder y ellos quieren que yo le mande fotos. Ah, le digo yo, pero es que ella no sabe qué es la veda. Entonces vuelvo yo a llamarla a ella y me dice, no, él me dijo de veda, pero yo no entendí. Es una muchacha joven, tampoco tan joven, pero ella no entendía de qué le estaban hablando cuando le decían de la veda. Ella no entendía de qué les... Y entonces, si no hubiera habido quien les traduzca, no pasa la donación. ¿Qué es lo que pasa? A veces suponemos, ustedes ven ahí el enlace donde dice veda pesquera, el enlace no dice que es una veda pesquera. Entonces, si bien tenemos una labor de divulgar, de informar, tenemos una labor también de traducir a un lenguaje en que la mayor parte de la audiencia pueda entender qué es una veda pesquera. Y después de eso, yo me dediqué a preguntar a mamás de mis hijos que están en un colegio científico, ¿usted sabe qué es la veda pesquera? Y no lo sabían. Entonces, muchas veces asumimos que la gente tiene que entender el contexto de lo que les estamos contando. Y en este caso en particular, donde además se está hablando de subsidios, hay un tema delicado, ¿verdad? Porque entonces también se podría reforzar esta idea de, lo que quieren es que el Estado les dé dinero, ¿verdad? Y entonces podemos tener también agricultores que digan, ¿y a nosotros por qué no nos dan subsidio? ¿Verdad? O podríamos tener otros sectores que digan, ¿por qué a nosotros no nos dan subsidio? Si nada más la información se limita a decir, se van a repartir tantos millones, ¿verdad? Y no explicamos qué pasa con esas familias, no tenemos la voz de esas familias pescadoras diciéndonos cómo viven la veda, por qué sin esa ayuda estatal estarían en crisis, ¿verdad? Entonces solo estamos parte de la información y podríamos generar desinformación. Pasemos a la que Y sigue. Adelaide nos dice que ella coordinó el área de comunicación en programa de limpieza y que en el ejercicio de la profesión sabemos que cada medio tiene un periodista el cual le ha dado la fuente de medio ambiente y es el que sabe y conoce muchas veces nuestras historias. Lo digo porque parte de la estrategia que utilicé únicamente trabajé con periodistas ambientalistas que ya tienen experiencia en la cobertura. El reto es seguir haciendo esas capacitaciones para que aquellos que aún no lo saben, hacer las coberturas ambientales. Ujú. Eso lo podemos retomar también hacia el cierre cuando veamos líneas para seguir trabajando. Bueno, ¿qué implica cuando no usamos el contexto? Bueno, asumimos que el público conoce, entonces no tengo que explicar mucho porque ya el público lo sabe. Le restamos importancia a la información básica de contexto, la historia de una controversia, o sea, por qué se llegó a a la necesidad de tener una veda, los principales protagonistas. ¿Verdad? O sea, ¿por qué las familias pescadoras son protagonistas y qué implicaciones tiene para ellas, digamos, la veda? Pero también hay información científica, ¿verdad? Estudios que nos dicen que si no se protegen tales especies, toda la pesca va a estar en crisis. La descripción de los lugares, de otros hechos relacionados. ¿Y qué pasa? Que bueno, que se pueden crear impresiones falsas o desinformar. Precisamente esta idea, ¿no? De que se les da subsidios porque son unos vividores del Estado, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque desconocemos el contexto. O sea, igual nos llega el comunicado que informa de la veda y lo reproducimos y no sabemos qué pasa con eso. Nos quedamos con una sola mirada, no investigamos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues podemos hacer una investigación previa y una corroboración posterior, consultar distintas fuentes, triangular, usar infografía, recuadros y referir a otras notas para ampliar, ¿verdad? O sea, usted quiere saber sobre las especies que la veda protege, bueno, leas esta otra nota y ahí podemos ir ampliando. Sigamos. Tenemos en el caso 5 y tenemos dos notas. Una que dice Playa de Oaxaca, donde Doña Chica te sirve las embarradas, el platillo que conquista a todos por su sazón casero y salsa de molcajete. Y Ay, me dio hambre. la idílica Isla Tortuga en el Caribe de Venezuela, que pretenden convertir en un importante destino turístico. Ya habíamos adelantado algo, ¿verdad? También cuando habíamos visto otros riesgos en esta parte. Pero Nuria tiene otra pregunta. Sí, y mis preguntas por alguna razón hoy no se están cargando. Alguien me está traicionando en la vida. Entonces, Pero bueno, d- les queríamos preguntar, ¿qué hay de malo en eso? O sea, por qué consideramos que hay un riesgo en esas notas? eh, y a ver, cuando yo escuché hablar de las comidas de la señora, a mí se me antojó, ¿sí? Cuando ella dice la playa, las embarradas con salsa de molcajete, eso suena delicioso. O sea, realmente.
uno se antoja de eso, pero qué puede tener de malo si uno dice, de ahí estamos promoviendo el turismo, ¿no? Vamos, si querés, avanzando entonces. Ujú, por favor. Perdón. Bueno, el, Eh, el- el riesgo que podemos encontrar en esas notas es lo que se conoce como folclorización o exotismo. Y es cuando también desde una mirada centralista reducimos bueno, esta es la parte como ejemplo, reducimos las prácticas culturales, que son prácticas vivas, especialmente de pueblos indígenas o afrodescendientes, a espectáculos, que son exóticos, pintorescos, llamativos, pura fiesta, ¿verdad? Entonces, nada más nos quedamos en la parte del espectáculo. Estamos vaciando entonces de significado las costumbres, tradiciones, cosmovisiones y solo las presentamos como un objeto de entretenimiento, de consumo o una simple curiosidad visual. Mira, ay, qué curioso eso, mira cómo hacen eso, ay, jijiji, jajaja, y nos quedamos nada más en la forma, ¿verdad? Y luego también algo muy común es que limitamos la cobertura de este tipo de tradiciones culturales o de prácticas culturales nada más a efemérides, ¿verdad? Aquí en Costa Rica es muy típico que a finales de agosto, cuando se celebra el Día de las Personas Afro-Costarricenses, entonces hay un montón de notitas de este tipo de lo que pasa en Limón, ¿verdad? Como si el resto del año no hubiera también toda una cultura viva que está ahí haciendo cosas súper importantes para el patrimonio biocultural de esas costas. y yo quiero retomar algo que Melanie nos dice. Bueno, lo que vos decías de que muestran solo como un lugar de consumo, pero también es así, es como se muestra Costa Rica en otros países, ¿verdad? Como un lugar donde se viene a consumir al país y no a conocerlo, no a respetarlo, no a aprenderlo, no a aprenderlo. Y entonces hay una parte que se pierde en esto. Ok, ¿por qué hacemos esto? Porque también tenemos estereotipos, miradas centralistas y como decía Michelle, también hay un colonialismo que hemos interiorizado. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Trabajarlo, reconocerlo, explicitarlo para nosotras y nosotros mismos primero, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo trato yo de construir y no reproducir eso que consciente o inconscientemente ya tengo incorporado, ¿no? Investigar, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que se come? Me contaban una vez, por ejemplo, que en Chile, hay una tradición muy antigua de consumo de ciertas algas en las costas, pero que también están asociadas con gente de escasos recursos. Entonces había como un prejuicio a la comida de esas algas. Pero es que, ¿qué pasaba? Que había épocas del año en la que esas algas eran como la única fuente de alimento que había para esas comunidades. Entonces, saber de por qué se come eso. ¿Por qué se prepara de esa manera? ¿Cuál es la historia que hay detrás? ¿De qué tradiciones culturales viene? Cómo se llegó al cultivo o a la producción o a la recolección de ese producto, ¿verdad? Entonces hay una investigación que hacer. Y luego pues nos quedamos en lo superficial, ¿no? El ambiente de fiesta, los colores, los sabores, y no profundizamos con actores locales o con personas expertas sobre el origen el significado, la representación, el valor, ¿no? Que tienen eso que estamos contando. Para ello, bueno, pues podemos investigar previamente, corroborar posterior, consultar con distintas fuentes, contar historias, ¿verdad? O sea, la historia de esa señora que hace los molcajetes, más allá de lo rico que cocina, quién es ella, qué circunstancias tiene, qué le gustaría, cómo sueña su territorio, qué más quiere para su comunidad, ¿verdad? Y ¿De dónde también vienen los materiales con lo que lo produce? y referir a otras notas para ampliar. Vamos Y al espera, último. yo quiero contarles ahí un ejemplo. Mi mamá es de San Carlos. Una vez estábamos en una fiesta y yo repartí, donde había gente de muchos lugares del Valle Central, yo estaba repartiendo picadillo de racache, que es picadillo de fiesta en San Carlos y que es una cosa que se prepara con muchos días y es como súper amado. Y gente de otra comunidad no me lo aceptaban, aunque yo les decía, es que donde ustedes vienen no comen eso. No, es que la racache es comida de chanchos. Entonces, algo que para mi mamá era súper apreciado, para ellos era comida de chanchos. Entonces, ¿cómo si no investigamos a veces podemos llevarnos una impresión equivocada? A ver, Vamos seguimos al último. entonces. Acá tenemos dos titulares.
Hay uno que Ujú. nos dice, es una muerte lenta y dolorosa. Ecóloga marina habla sobre colapso de los arrecifes de coral. Y otra con la foto de un científico que nos dice, las playas de Puerto Rico en crisis, erosión, oleaje peligroso y sargazo tóxico amenazan la vida costera. ¿Qué riesgo podríamos encontrar aquí? Es algo que identificamos, bueno, no nosotras, pero se identifica como narrativa de crisis. Y la foto que ponemos es una serie de una serie de reportajes de un medio internacional que la serie se llama Puntos de inflexión al borde del abismo. ¿Cuál es el problema con la narrativa de crisis? Veamos. Yo quiero poner el ejemplo de la narrativa de crisis ahora con el super niño. Mi papá, es que ya les conté que viven en Andayure, hace unos días me llama mi papá y me dice, he visto como 10 videos y noticias sobre el super niño. Y entonces él me empieza a contar, aterrorizado, toda la información que ha recibido catastrófica y terrible sobre el super niño y cómo está seguro de que las vacas se van a morir todas y todas las cosas terribles que van a pasar, porque era realmente aterrador el panorama. Entonces veamos lo Veamos, ¿qué que... implica? ¿Qué implica este riesgo de la narrativa de crisis? Se construye el relato informativo centrado en el desastre, en la inmediatez, pueden ser polarizantes, hay un sentido de urgencia, de alarma, hay poco contexto o un contexto que más bien refuerza la crisis, que no explica causas, además no mostramos agencia, o sea, pareciera que no hay nada que se puede hacer, que no hay nadie haciendo nada y que ya apague y vámonos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que también, como decían antes, ¿verdad? Estamos en tiempos de desinformación, estamos en tiempos de posverdad. Es mucho más fácil imaginarse este escenario apocalíptico. Hay 200 películas de cómo se destruye la Tierra, ¿verdad? Es más fácil imaginarse la destrucción que la solución. Es más fácil imaginarse un mundo distópico que un mundo utópico. Entonces, en ese imaginario de supervivencia y de disrupción, el cuidado, la solidaridad y la sostenibilidad pareciera que no son importantes. Y esta narrativa de crisis puede apoyar, abordar, aportar, ¿verdad? A hacer todavía como más fuerte esa sensación de desesperanza. Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué a veces replicamos esa narrativa de crisis? Porque a veces estamos tan implicadas, tan implicados y nos preocupa tanto el tema que nos dejamos llevar por el drama. O sea, hacemos la entrevista a la científica que está estudiando la muerte de los corales y salimos con el corazón roto y sentimos como comunicadores y periodistas que efectivamente todo el mundo tiene que alarmarse porque tenemos que salir a salvar los corales, ¿verdad? Pero entonces nos dejamos llevar por el drama. También puede ser que nos falte información y contexto, y entonces no investigamos suficiente, no averiguamos qué opciones hay, no contamos la historia de lo que sí se está haciendo para salvar los corales, O de lo este, que se puede hacer. o de lo que se podría hacer, ¿no? Hay también que decirlo que muchas veces esta narrativa de crisis capta más audiencia. Entonces también, pues, nos dejamos llevar por ese amarillismo. ¿Qué podemos hacer? Ah, Ah, me bueno, y que faltaba no ese, tenemos la fuente. las fuentes. No tenemos acceso a otras fuentes sobre el tema y entonces también nos quedamos con voces únicas. Ahora sí, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, podemos explorar el periodismo de soluciones. A mí me gusta mucho, es un enfoque que hay que estudiar, que hay que aprender, que no es tan fácil y obviamente no es para la nota diaria, sino para cuando podemos tener la posibilidad de plantear reportajes. Y más adelante vamos a volver, pero es básicamente buscar respuestas colectivas a las crisis, mostrar la capacidad de agencia de los distintos actores, tratar de aportar un poco como de esa esperanza de que frente a los problemas sí se puede hacer algo, ¿no? Y luego, pues tratar de no usar palabras que exacerben el drama. Y les recuerdo, el chat está abierto. Nos interesa mucho que compartan y nos vayan contando porque eso nos enriquece un poco todo el aprendizaje que podamos tener Sí, nosotras también sobre este proceso, ¿verdad? muchísimo. Aunque de pronto no leamos completos todos sus comentarios, los vamos a ir retomando siempre, igual nos van a quedar para todas las memorias. Aquí queremos dejarles dos ejemplos, hay muchísimos más, y ustedes mismos sin duda deben tener ejemplos de cómo de notas distintas que tratan de superar estos sesgos, que tratan de contar las cosas distintas. Uno es un reportaje de la revista Conectas
sobre una iniciativa de mujeres que están haciendo proyectos sostenibles en las comunidades costeras del Golfo. Ahí te encontramos voces locales, contexto, denuncia y también soluciones. Y luego una nota que encontramos de una cobertura sobre la veda en Veracruz del diario de Jalapa, donde vemos cómo se esfuerzan por usar el lenguaje técnico, usan voces locales. Ahí se las pusimos en el chat para que las guarden y las puedan visitar en otro momento a manera de buenos ejemplos. Y estoy segura que ustedes conocen muchísimos ejemplos más. De pronto sería bonito también hacer como algún compilado de buenas prácticas. Pasamos ahora al segundo módulo de nuestro taller. Y es, bueno, ya vimos cómo lo podemos hacer mal. Pensemos cómo lo podemos hacer mejor. Y aquí nos interesa muchísimo que ustedes nos cuenten qué estrategias les han funcionado. Vamos a tomarnos un par de minutitos para que cada quien nos vaya contando estrategias. Ya ustedes dijeron un montón de cosas interesantes que les han funcionado de estrategias para hacer este tipo de cobertura. Y yo quiero que, a ver, en los cuestionarios todo el mundo, había como una autocrítica muy grande. No, no me siento muy preparado, no, me pongo un uno, me pongo un dos, pero cuando leías bien aquel cuestionario, encontrabas gente que con una visión muy crítica, muy preocupada, etcétera. Entonces, ustedes ya tienen experiencia en esto. Les vamos a poner, si quizás si nos pueden ayudar, porque ya me perdí el enlace yo del Mentimeter, si me pueden ayudar poniéndolo en el chat para que por favor nos cuenten un poquito cuáles han sido su experiencia. Mientras tanto, voy a retomar algo que Melanie nos dice, tengo una duda, yo trabajo con corales y el niño que viene nos preocupa muchísimo. ¿Cómo podríamos hacer para que la gente se interese más por estos fenómenos que afectan los corales sin que sea de esta forma fatalista o sin promover ese turismo masivo? A ver, yo no tengo como una respuesta, obviamente no es una respuesta fácil, pero a mí se me ocurre, Melanie, que si uno logra explicarle a la gente lo fantásticos que son los corales, o sea, los seres, wow, así como maravillosos que son y presentarlos y acercarlos, de pronto podrías estar generando un poco de interés, ¿verdad? Para que la gente le dé seguimiento, se interese, se preocupe y se ocupe, ¿verdad? Y también decir que, bueno, que precisamente porque son tan frágiles y tienen estas circunstancias, pues de pronto no se trata como de ir a hacer turismo. Pero bueno, yo estoy segura que hay muchas otras voces expertas y como les digo, no hay una sola respuesta a una duda como la tuya. Ve, Pablo Zamora levantó la mano y yo creo que Sí, como no me han escrito, a ver, Pablo, cuéntenos usted. sí, eh, bueno, un gusto. Yo soy el coordinador de incidencia política de Fundación Mar Juan Pablo. Viva y justamente el tema del niño es complejo, pero hay varias formas de tratarlo. Primeramente hay que entender que es un fenómeno climatológico que es normal, que ocurre todos los años y que no nos vamos a poder deshacer de él, al igual que en el caso de la niña ocurre todos los años. Y la niña, si bien por las condiciones climatológicas que genera en las mareas, hace que las especies que son pescadas suban a aguas más superficiales, eso beneficia a los pescadores y vuelve las zonas de alta productividad. El tema del niño es que más bien ocurre lo contrario, ¿verdad? Estas especies bajan a las aguas a buscar aguas un poco más frías y ya pescarlas no es tan fácil o del todo no se puede. Y eso también genera sequías y demás. Son fenómenos que ocurren todos los años y que si bien este año se ve agravado por muchísimos actores y agentes externos y climatológicos también, hay formas de mitigarlo y hay formas de que las comunidades se preparen. Entonces, yo comparto con Seidi de que hay que hablar de lo maravillosos que son los corales, de lo maravillosas que son las especies que transitan nuestras aguas o que habitan en nuestras aguas, pero también hablar de que hay actividades de mitigación y de preparación ante estos fenómenos y que las comunidades también saben de la existencia de estos fenómenos.
Y tal vez una nota muy interesante, aquí dando una idea, es, bueno, ¿y cómo se ven preparados nuestras comunidades para enfrentarlo? ¿Qué han hecho? Las organizaciones comunitarias tienen protocolos, tienen seguimiento y demás. La respuesta muchas veces es que sí. Pero entonces, si solo comunicamos que el niño va a ser más severo este año, generamos un alarmismo. Pero si hablamos desde el rescate de las especies, la organización comunitaria, la preparación y el manejo del riesgo, ahí hay un enfoque más positivo que no solo democratiza la información sobre el niño como fenómeno climatológico, sino que también levanta interés sobre cómo este afecta a las comunidades y a los ecosistemas y cómo podemos prepararnos o inclusive apoyar a estas comunidades para que hagan frente al fenómeno que de por sí ya todos los años deben de enfrentarlo. Qué bueno que contaste eso, Pablo. Muchísimas gracias. Y yo quiero rescatar lo que nos van contando aquí. Aquí dicen, procura ser explicativos que luego puedo linkear en las notas diarias sobre el tema. Uso infografías para explicar. Acercamiento con la comunidad, que es lo que justamente Juan Pablo nos decía. Definir un lector ideal y a partir de ahí definir un marco conceptual que necesitaría para entender la información que le voy a dar. Gracias, me encantan estas historias. Retomar experiencias exitosas. Y yo les cuento, bueno, vuelvo con los ejemplos porque me parecen llamativos siempre y pues, a veces son la forma más fácil de contar precisamente el storytelling. Mi papá es un señor muy, muy mayor y cuando empezó el tema del cambio climático, él se dio cuenta de que las vacas y los potreros no funcionaban como estaban funcionando siempre. Entonces empezó a reducir los potreros a pedazos más, mucho más chiquitos que lo que toda su vida, de sus 80 años, había visto. Eh, y después, cuando estuve yo trabajando con el tema de adaptación basada en ecosistemas, nos decían que una de las estrategias súper exitosas era el reducir los potreros. Y yo a mi papá, alguien se lo dijo y lo usó. Entonces, cuando yo me voy y le pregunto, me dice, no, es que yo estuve viendo lo que pasaba y se me ocurrió que esa era la solución. Bueno, hay que retomar esas experiencias exitosas, hay que contar cómo alguien hizo y qué le funcionó. Y eso también nos acerca a la comunidad, cómo están haciendo para lidiar con eso. Le quito la gabacha a los científicos y los humanizo. Ay, me encanta. Si encuentro a un científico que es oriundo de la misma comunidad, es como haber encontrado el Santo Grial. Totalmente de acuerdo. Me encanta, me encantan. Y también nos dicen comunidades al centro con casos de éxito y contrastes. Antes teníamos, ahora pasa X. Ujú. Yo quiero Muchísimas. Ajá. Quiero retomar también el comentario de Adelaide en el chat, porque ella nos recuerda, ¿no? Que hay distintas notas en el periodismo, ¿verdad? Y que, pues que también hay que saber en qué contexto fueron divulgadas las notas, que es un trabajo importante de quienes se desempeñan como editores o editoras, saber qué tipo de nota es la que se necesita divulgar, ¿verdad? Y obviamente, pues hay notas cortas en las que no podemos decirlo todo y que es importante, nos recuerda, ¿no? La responsabilidad que tenemos siempre, independientemente del tipo de nota que hacemos. Yo creo que sí es muy importante, efectivamente, y también es una responsabilidad de quienes se desempeñan como editores y editoras, pensar en darle espacio a los temas costeros más allá de las notas cortas. O sea, las notas cortas informativas, está pasando esto, o hay que actuar de esta manera, ¿no? Siempre van a estar ahí, pero que podamos darle espacio en nuestros medios cada vez más a que haya reportaje de investigación, reportajes ampliados, especializados, porque estos también nos van a servir de referencia para las notas cortas. Si tenemos una nota de referencia que explica por qué es necesaria una veda, cuando demos la información de la veda, pues más ahora que todos los medios tienen su parte digital, pues es más fácil linkearla, ¿no? A esa otra nota que amplía. Y que aunque sea una nota corta, si podemos incluir dos líneas de una voz local, nuestra nota va a ser mucho más rica que si no tiene esa parte, ¿verdad? Entonces, bueno, decíamos, Seidi, y yo sí. quiero retomar algo cuando hablábamos de patrimonio biocultural. Así como el científico o la científica, la persona con la gabacha, es fundamental tener su voz, también la voz de quien vive aquello es fundamental tenerla. Y yo no caigamos a veces también en pensar que solo hay una voz relevante. Esas son las voces que necesitamos contrastar y escuchar y darles audiencia, ¿verdad? Darles un espacio para que
tanto de cómo el científico que nos va a enseñar a pescar y cómo el pescador que tiene 50 años pescando y que es lo que ha hecho toda su vida y es su corazón. Tienen que tener un espacio para tener ahí su voz presente, ¿verdad? Ahora, en las estrategias que han funcionado, alguien puso que se imaginaba como este lector ideal, ¿verdad? Esa es una buena práctica y no me la quites, déjamelo donde Ah, estábamos. Entonces, esa es una buena práctica. Y lo mejor sería que no lo tengamos que imaginar, que tengamos efectivamente información de quién es nuestra audiencia. Si no la tenemos, pues nos ayuda a imaginarla, pero ojalá que pudiéramos conocer a nuestra audiencia, porque es la gente que queremos que capte nuestro mensaje, que se informe, que se conmueva, que se active, ¿verdad? A la gente para la que trabajamos y por la que estamos haciendo nuestra comunicación, ¿verdad? Este. Puede ser, y es muy probable, que la mayoría de nuestros medios no tengan como audiencia a los públicos de las costas, que no sean los públicos de las costas los que siguen nuestro medio, los que leen, escuchan o ven nuestros mensajes, ¿verdad? Entonces, bueno, si le vamos a hablar a los públicos urbanos, ¿cómo le hablamos de las costas sin reproducir estos sesgos, ¿no? Pero también que nos propongamos que efectivamente la gente de las costas nos lea. ¿Cómo hacemos para que la gente de las costas también consuma nuestros medios y conozca nuestro trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a la gente de las costas y conocer cuál es esa cultura, tratar de tener esos contactos, ojalá visitar, ojalá conversar, ojalá participar en eventos y en actividades, ¿verdad? Y saber, pues, que efectivamente un mensaje no le llega igual a todo el mundo, y menos en estos tiempos de audiencias tan segmentadas. y retomo algo que decía Melanie hace un rato de que a veces la gente de las costas no quiere a la gente del GAM porque piensan que no van a entender o porque cubren la nota como si ellos no existieran y no se ven reflejados. eh, bueno, es precisamente el darles el espacio, ¿verdad? Dentro de nuestra comunicación. ¿Qué les proponemos nosotras, no? Que tratemos de que nuestra comunicación sobre el patrimonio biocultural tenga un enfoque de comunicación inclusiva. ¿Qué implica esto? Bueno, que vamos a usar un lenguaje concreto, procuremos usar un lenguaje concreto. Entonces si podemos evitar un tecnicismo, o en todo caso, como decía Michelle, no se trata tampoco de invisibilizarlo, sino expliquemos ese lenguaje técnico, demos ejemplos, usemos un lenguaje muy concreto, llevemos esa situación a comparación con la vida cotidiana, a casos en los que la gente pueda entender si esto me pasara a mí, ¿no? Otro aspecto del enfoque de la comunicación inclusiva es que tratemos siempre de que haya una representación digna, no estigmatizante de esas audiencias. Me acuerdo que pues durante mucho tiempo, cuando yo era parte del movimiento estudiantil y hacíamos protestas, acciones de protesta o de marcha, siempre teníamos como mucho cuidado cuando veíamos gente, digamos, que tal vez hacia el final de la marcha se tiraba en el piso y abría una lata de cerveza, de llegar a decirles, compas, no se pongan así, porque esa es la foto que va a salir mañana en La Nación, ¿verdad? Porque es esta forma de decir, claro, voy a tomar la foto donde se ven mal, voy a tomar la foto donde se ven, cargados de estereotipos. Entonces, tratemos siempre de que nuestra representación de esos territorios costeros, de esas personas y de esas comunidades sea una representación digna, que no reproduzca estereotipos, que no reproduzca desigualdades. Voces diversas, mirada diversa, ¿verdad? Entonces es cómo hacemos que nuestra nota, no importa si es una nota científica, si es una nota gastronómica, si es una nota sobre una tradición cultural o sobre un fenómeno, pueda tener voces diversas. Y luego es muy importante, en la medida de que nuestro trabajo lo permita, digamos en reportajes más largos o en trabajos más completos, que sí tengamos consentimiento y validación territorial. Justo conversábamos con las compañeras y los compañeros de Mar Viva de la importancia de cuidar también a las comunidades, ¿verdad? Entonces, hay que, pues como ustedes saben, no podemos usar fotos de personas si no tenemos su consentimiento, pero también historias que escuchemos, cosas que digan, opiniones que emitan, siempre que vamos a tener el consentimiento para usarlo.
reproducir y repreguntarles y presentarles la nota antes de publicar, sobre todo en reportajes largos, esta validación siempre va a ser muy importante. Y entonces vale la pena decirlo de nuevo. Existen muchos saberes e información en las comunidades. Hay un montón de conocimientos eh, de los que uno no se imagina. Hace poco me encontraba un señor que me contaba de que con palitos que corta ahí encuentran agua, y que ha sido mucho más efectivo a veces que empresas que cobran millones de colones, que a veces un hotel o una casa o alguien pagó no sé cuántos millones porque le dijeran dónde podía hacer un pozo. eh, Perforaron 100, 200 metros y no encontraron el agua. Llegó el señor con el palito. Yo sé que no es científico, pero lo he visto. Y encontraron agua a mucho menos profundidad. Entonces existen muchos saberes e información en las comunidades que no necesariamente podemos entenderlos o explicarlos, pero que merecen ser contadas. Muy pocas veces se habla con sus códigos culturales. Muy pocas veces intentamos más bien decir, contarlo desde el punto de vista y explicárselo a la gente del Valle Central, darle la vuelta. No tengo que explicárselo necesariamente a la gente de las costas, sino que lo puedo contar desde su perspectiva y explicárselo a la gente del Valle Central. Demos lugares a voces diversas y las soluciones, si bien pueden venir desde el Estado, deben responder a la forma en las comunidades ven el mundo y lo que desean. No el cuento de que la comunidad olvidada viene alguien a rescatarla. La pregunta es si la comunidad quiere ser rescatada de esa manera. Entonces, necesitamos saber cómo la gente desea resolver sus problemas y enfrentarlos. Y para eso tenemos unas herramientitas que Sadie nos compartió. Ok, estas son mini herramientas, cosas como muy rápidas que nos pueden ayudar antes de publicar nuestra historia. Que nos preguntemos, ¿quién habla en la historia? ¿Tengo voces diversas? Check. ¿A quién le sirve esta información? O sea, ¿es a mi público va a tener algo de interés, algo útil de esta información? ¿Ese público va a entender la información que le estoy dando? ¿Refleja dignamente el territorio? Bueno, check, check, check. Publicamos. Seguimos con otra de las herramientas. Como les decíamos, les invitamos a explorar y a conocer el periodismo situado y de soluciones. ¿De qué se trata esto así muy en breve? Se trata de ubicar historias que marquen la diferencia. Hay, por ejemplo, digamos, hay un, hay un EVAIS en el país, un centro de estos de atención primaria de salud, en el que casi no se presentan casos de rinovirus en niños. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa comunidad? ¿Por qué esa comunidad es diferente? Vamos a investigar, ¿no? Entonces es como ubicamos historias que marquen una diferencia. Hay problema de manejo de desechos en las comunidades costeras. Bueno, encontramos una allá en Tortuguero que lo está haciendo diferente. Vamos a conocer esa historia. Ubiquemos historias que marquen la diferencia. Una vez que ubicamos esa historia, vamos a conocer por qué, hay que explicitar el contexto. ¿Cuál es la historia, la controversia? ¿Qué es lo que viene pasando en esa comunidad, en esa experiencia? ¿Cuáles son las desigualdades estructurales que hacen que el problema esté presente? O sea, en el periodismo de soluciones no escondemos los problemas, sino que partimos de los problemas y los explicamos. Luego, bueno, tenemos la información y le vamos a preguntar a las personas de las comunidades y a las personas especialistas, ¿esto lo entendí bien? ¿Esto es así como lo estoy contando? Y entonces nos van a ayudar a afinar, a corregir y a mejorar esa historia. Brindar agencia a las comunidades. Esa mirada colonialista, esa mirada centralista, estereotipada, a veces hace que veamos a las comunidades solo como víctimas. Y aún aquellas comunidades que están en condiciones de empobrecimiento, que están en condiciones de desatención, tienen una agencia, resuelven cosas, encuentran maneras de solucionar. Entonces, brindemos agencia a las comunidades y luego, pues parte del periodismo de soluciones, ¿no? Es explicamos por qué esa experiencia es una solución o por qué no logró serlo, porque no todos los casos son casos de éxito. Y sin embargo, contar una historia de alguien que lo intentó y que por X y motivo no lo logró, también es parte de esto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un mini checklist? Creo que hice un reportaje de soluciones. Vamos a chequear a ver si sí.
¿Se cuenta la historia completa con su contexto y protagonistas? Check. ¿Fuentes diversas y confiables? Check. ¿Información que refleja la realidad local? Check. ¿Muestro agencia de actores locales? Ok. ¿Explico por qué es o quiso ser una solución? ¿Expongo riesgos y obstáculos? Check. Publicamos. Las narrativas más efectivas. Yo soy una fiel creyente del storytelling y de que contar las historias a veces hace más fácil entenderlas. Tiene que ver que tenía una abuelita que nos sentaba en el corredor de su casa a contarnos historias todas las noches y que duraba a veces semanas contando historias. Entonces una se metía en aquella historia y era la forma, es la forma en la que históricamente se ha transmitido la información. Y pareciera que los seres humanos tenemos una mayor facilidad para que cuando nos cuentan historias nos entendamos mejor lo que hay detrás. Contar historias en lugar de solo datos. Contar la historia de las personas, contar la historia del pueblo, contar la historia de las organizaciones, ayuda a entenderlo. Y es que las historias bien contadas, perdón, hacen que sea más fácil entender las cosas. No es algo nuevo, ahora se llama storytelling, antes se llamaba cuentacuentos o cuentistas y existe desde siempre esa historia que nos fascina, que nos encanta y que yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando me encuentro y me siento en una mesa con alguien que sabe contar un cuento, a veces puedo durar horas escuchándolo sin necesidad del scroll ni de nada porque te cuentan algo de una forma bonita y te están educando y enseñando un montón de cosas. Bueno, evidentemente este no es un curso de storytelling, evidentemente es un tallercito de un ratito, pero la idea esa es una herramienta que nos puede ser súper útil. Y igual, y como nos decía Adelaide en el chat, no todas las notas periodísticas ni todos los formatos se prestan o nos permiten hacer storytelling, pero en aquellos en los que se puedan es como una invitación a explorarlo, ¿no? ¿De qué se trata? Pues se trata de crear conexión emocional. Entonces, estos son como 4 pasos muy básicos, ¿verdad? Y lo primero es que tenemos que identificar el objetivo de nuestra historia. ¿Qué es lo que queremos? Inspirar, educar, entretener, conmover, provocar una acción en la gente. Bueno, entonces ya identificamos cuál es ese objetivo de nuestra historia. Luego volvemos al tema de que necesitamos conocer a la audiencia y entonces ¿por qué esta historia que voy a contar le va a interesar a la audiencia? ¿Con cuál necesidad o deseo de esa audiencia conecta esta historia que vamos a contar? Luego vamos a desarrollar el mensaje, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí es muy importante eh, estar siempre como atentas, vigilantes a que no se trata de moralizar. No queremos dejar una moraleja, no queremos decirle a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Pero sí, pues tener un mensaje claro que queremos, conciso y alineado. ¿Verdad? Qué es lo que queremos contar? Volvamos, digamos, como a la historia de los corales, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos contar? Bueno, que los corales son frágiles y necesitamos protegerlos y que eso los protegemos entre todas y todos, ¿verdad? Entonces, tener ese mensaje claro y conciso y por supuesto que sea un mensaje alineado con los valores de nuestro medio y de nosotros como periodistas, comunicadoras, ¿no? Y luego pues ya contamos la historia. Entonces, esta historia es me acuerdo en los cursos de guión que nos decían, o sea, ¿cómo es una historia? Bueno, algo le pasa a alguien que le cambia la vida y lo enfrenta a un conflicto y lo resuelve de esta manera. Entonces, bueno, personajes, conflictos y resolución. Y tenemos Listo. un mini checklist Pero para espérate, nuestro storytelling. Sí, antes dime. te cuento, Cristian en el chat nos dice, Así. Cristian Soto dice, hay que repensar la labor de comunicar, primero desde un enfoque multidisciplinario y luego desde uno de colonialista. Y sí, yo creo que es un resumen muy bueno de esto que hemos estado diciendo, de las cosas que tenemos que ir pensando en cómo ejercemos nuestros oficios y nuestras historias. Seguimos, el checklist, Daisy. El checklist, exacto. Bueno, entonces, una buena historia tiene personajes. En este caso, ¿quiénes pueden ser nuestros personajes? Una pescadora, una lideresa, un joven, un emprendedor, un científico. El científico local con el Santo Grial sería estupendo, ¿verdad? O sea, bueno, son la señora que hace la comida rica, o sea, ese es el personaje.
es una persona y en este caso pues tenemos que reflejarla con toda su dignidad, ¿no? A menos que queramos hacer historias de ficción, pero ese es otro taller. Otro día Ese les es otro podemos oficio. contar. Sí, otro día les podemos contar porque también nos encanta. Eh, ¿Qué más tiene una buena historia? Tiene contexto, tiene un territorio, tiene una comunidad, esa comunidad tiene una historia, entonces tenemos que incorporar ese contexto en la historia que estamos contando. ¿Tiene un conflicto o una tensión? Esa puede ser la veda, pueden ser inundaciones, puede ser la gentrificación, puede ser la llegada del niño, ¿verdad? Y hay un conflicto. Tiene un proceso, que es la búsqueda de respuestas o iniciativas para enfrentar ese conflicto. Y luego hay un cambio o aprendizajes. Entonces son los resultados y las experiencias. Entonces, En la historia de las embarradas teníamos el personaje, pero nos faltaba el contexto, el conflicto, el proceso y el cambio. Pero estaba el personaje. exacto. Y y bueno, y vean que a veces en un spot de 30 segundos hay toda una historia de estas, ¿verdad? Entonces también es cuestión de cómo nos acomodamos a los distintos formatos. Ahora, para contar historias y para comunicar, es muy importante que pensemos desde dónde miramos. Nos podemos posicionar frente a cualquier conflicto y podemos mirar el mismo hecho, la misma realidad desde dos puntos de vista distintos. Aquí tenemos dos titulares sobre el mismo hecho, dos miradas sobre el mismo hecho. El titular uno dice, vendedor ambulante muere en Villa Chapada en medio del caos por las protestas. Buses y camiones son utilizados como barricadas. El segundo titular dice, Julio Montero, vendedor de Villa Chapada, muere en operación policial para reprimir protestas. Vecinos piden justicia. Es el mismo hecho con dos miradas totalmente diferentes. ¿Qué opinan de eso? Si quieren, nos pueden dejar cositas en Ah, el chat. siempre bienvenidas. Siempre bienvenidas, exactamente. Nada más vamos acelerándonos porque si no nos van a ahorcar porque ya vamos muy tarde. Es que nos gusta contar. Bueno, Claves para comunicar el patrimonio cultural. Vamos a aterrizar un poquito los aprendizajes que tenemos, algunos tips. Vamos a hacerlas cortitos para que se puedan ir en tranquilidad, pero agradeciéndoles el tiempo que nos están dando, ¿verdad? ok, lo primero que les queremos decir, ustedes ya lo saben porque lo hacen y lo viven todos los días, es que una buena cobertura no es producto del talento, la suerte o la inspiración, requiere trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la cobertura, averiguar contexto, ubicar fuentes y disponer tiempo. Este es un reto muy grande y es una lucha que tenemos con nuestras editoras y editores, ¿verdad? Para que nos concedan el tiempo y el espacio para hacer los trabajos. Requiere conectar lo local con lo global, clima, economía, historia. Requiere mostrar agencia de las comunidades y no solo victimización, incorporar saberes tradicionales y conocimiento científico y evitar simplificaciones tipo paraíso versus desastre. Mm. Y para eso tenemos también otro checklist. ¿Qué nos podemos preguntar cuando lo tenemos? Si incluye las voces locales, si incluye información científica, si explica el lenguaje técnico, si evita los estereotipos, si refleja complejidad, no simplifica, no simplifica, si muestra agencia y si conecta la cultura y la naturaleza. Y por aquí Adelaida nos dice que es importante aclarar realmente siempre las tres preguntas que todo periodista debe preguntarse: quién, cómo y cuándo, dónde y por qué. El segundo ejemplo era el que más responde a las preguntas. Ah, perdón, son cinco preguntas. Fusafis. Eh, antes de irnos entonces, no, ahora sí. Antes de irnos, les quisiéramos que nos dejen alguna palabra de algo que pueden hacer para informar sobre este tema, algo que ustedes se llevan, alguna idea, y justamente y precisamente porque hace unos días leía que en este mundo del scroll constante que tenemos, a veces no nos damos cuenta de que nos están quedando muy pocos aprendizajes, porque vamos tan en carrera, porque son 3 minutos, porque le ponemos todo en velocidad
por 1.5 o por 2 para escuchar más rápido, para hacer las cosas más rápido y le damos poco tiempo a nuestro cerebro de procesar la información. Yo soy partidaria y defensora de que aunque sea una idea chiquita que nos quede, nos funciona para cambiar las cosas. Entonces, les pedimos si ustedes nos pueden contar. Ay, ¿yo qué hice aquí? Ya está. Eh, Vamos a ver, por aquí nos dice, bueno, aquí tenemos el enlace del Mentimeter. Si nos pueden contar, lo voy a dejar un par de segundos para que nos pueda quedar a nosotras sus comentarios o sus historias o su información simplemente para que no se nos pierdan. Recordar que estas son prácticas y son ejercicios constantes, ¿verdad? Vamos a ver si sí está funcionando. Bueno, yo creo que ya estamos muy en precisa y no da chances, Heidi. Sí, sí, sigamos porque ya estamos como sobre el tiempo. Em, y bueno, a modo de cierre, queríamos cederle a las compañeras y a la compañera y al compañero de Marviva para que nos hablen un poco sobre oportunidades y seguimiento. Bueno, un gusto saludarles nuevamente. Y bueno, justamente eh, la razón por la cual se enmarcó y se desarrolló este taller es porque en Marviva estamos en el cierre de un proyecto sobre fortalecimiento de la gobernanza marina de las comunidades costeras del Golfo de Nicoya y estamos utilizando el concepto de derechos de acceso como una médula ósea de todo el proyecto. Y básicamente estos derechos son las garantías que tenemos todas las personas para obtener información o servicios que nos permitan justamente vivir una buena calidad de vida. Se divide en muchas aristas: el acceso a la cultura y el patrimonio, el derecho a la educación y a los servicios básicos, y lo que más comúnmente se denomina como derechos de acceso son el acceso a la información y a la participación pública, lo cual hace evidente y fundamental la labor de los medios periodísticos para justamente garantizar y democratizar, como ya ustedes han explicado en los comentarios, la información. Y esto implica tener empatía a la hora de comunicar con las comunidades, que creo que eso ha quedado clarísimo a lo largo del taller, y que en caso de que esa información que nos llega nos haga dudar o nos haga darnos cuenta de que se nos está violentando algún derecho, poder justamente acceder a la justicia. Y no podemos acceder a la justicia si no tenemos información que nos haga dudar o tener conocimiento de que nos están violentando, justamente. Siguiente, Nuria, por favor. Y sobre el marco de esos derechos de acceso, acabamos de publicar un documento que se llama Gobernanza Marina en el Golfo de Nicoya, que es una metodología de evaluación aplicada a un diagnóstico participativo. Esto en español se mastica como una matriz de indicadores de gobernanza que en conjunto con las comunidades definimos y evaluamos en un rango de 0 a 2, 0 siendo estamos fatal, 2 siendo estamos excelente, en temas de justamente todos estos derechos de acceso que les comentaba en la infografía anterior, y a partir de ahí se identificaron fortalezas y debilidades en la gobernanza marina de 8 comunidades del Golfo de Nicoya. Es un insumo de mucha utilidad para citar como fuente o para entender justamente cómo funcionan las dinámicas de relación instituciones y comunidades en nuestras costas. Siguiente. Y de igual forma, relacionado al tema del biopatrimonio del Golfo de Nicoya, Marviva cuenta con una publicación de ya hace algunos años, que es el Atlas Marino Costero del Golfo de Nicoya, que nos narra de una forma muy amigable y con muchísimos recursos, bibliografía e imágenes, todo el patrimonio y la historia del Golfo de Nicoya como zona geográfica y como espacio del flujo de vida desde época precolombina hasta hoy. Y siguiente. Y por último, nada más comentarles que nosotros hemos realizado durante casi 2 años un trabajo en las comunidades para garantizar la alfabetización digital
de las comunidades pesqueras, buscando justamente conocer y cuestionar la información que nos llega, determinar cuándo una información es falsa, cuándo no, cómo verificar la información en diversas fuentes, em, y entender un poco el lenguaje que se utiliza en los medios y los riesgos del uso de inteligencia artificial o de publicar datos en el Internet o hacer denuncias públicas difamando a otras personas. Es decir, lo que Marviva ha trabajado ha sido en dos vías, ¿verdad? Por un lado, trabajar con periodistas y comunicadores, pero por el otro lado también sensibilizar y dotar de insumos a las comunidades pesqueras. Un comentario que había en el chat que me gustó, creo que fue de Michelle, es no subestimar a las comunidades. Inclusive a veces em, hablan de temas técnicos con mucha propiedad, pero eso es en razón de que la información les llegó de alguna forma y se les socializó de forma que pudieran adaptarla, digerirla y ahora incorporarla a los saberes tradicionales que ya tienen y poder hablar con propiedad al respecto. Esta guía que les compartimos por acá también narra una serie de talleres que realizamos con las comunidades para que otras organizaciones puedan replicarlas en la ruralidad, pero también creo que es de utilidad para ustedes saber que desde nuestro lado no solo estamos tratando de sensibilizar y generar pensamiento crítico sobre la quehacer periodística, sino también de brindar y sensibilizar mediante un conocimiento democratizado toda la información sobre los medios digitales y tecnológicos a las comunidades como tal. Por ese lado, en el correo que se les va a enviar con el certificado podemos adjuntar el enlace de las tres publicaciones. Alonso, no se preocupe, igual acá estaban los QR. Y bueno, por nuestro lado, agradecerles muchísimo su atención y que nos acompañaran en este día. Y si tienen alguna duda o comentario, pues el micrófono y el chat están abiertos. Muchísimas gracias porque ha sido un espacio bonito y ustedes además lo han hecho más interesante con todas sus experiencias. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que no logramos cumplir todas sus expectativas. La idea era pues compartir un poco de información y dejarles con inquietudes y saber que tienen el interés de seguir mejorando en su trabajo en la cobertura para las costas. Y Ha les sido un dejo placer. nuevamente, les dejamos con Melissa. No, de parte de Marviva, agradecerles de verdad la asistencia. Sabemos la agenda complicada que tienen los comunicadores, pero este tema he recibido ya algunos mensajitos por WhatsApp de que les ha parecido súper interesante. Realmente es un tema valiosísimo. Creo que hablando, resumiendo un poco todo lo que hablamos por acá, hay cosas sorprendentes que para cierto público, por ejemplo, nosotros que trabajamos con compañeros científicos, es el día a día, ¿verdad? Pero cuando nos lo cuentan a personas no expertas, se convierte en algo mágico, ¿verdad? El tema de los corales, o, ¿verdad? Entonces, es ese, los comunicadores tenemos ese poder de transmitir conocimiento de expertos en un lenguaje que les llegue a muchísimas personas. Hay una frase cliché que no se puede proteger lo que no se conoce, pero la verdad que es cierto, esto que hablábamos ahora de los corales, de por ahí vi el generar materiales infográficos, explicar la magia detrás de un coral, ¿verdad? Entonces, agradecerles el espacio nuevamente. Vamos a estarles enviando por correo los certificados digitales y el acceso a todos estos documentos que vimos por acá. Y ahí les queda al inicio del chat, está el contacto por si quieren profundizar algún tema, si tienen alguna duda. Para eso estamos. De verdad que ha sido un gusto total. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Gracias.